Y tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a nuestro primer invitado del día. Don Jorge Buxadé, ¿qué tal está usted? Muy bien, buenos días, don Luis y la compañía. Ahora estaba pensando que la última vez que nos vimos fue aquí en Bruselas, precisamente. Efectivamente, fui allí a hablar sobre la Agenda 2030, invitado precisamente por usted. Don Jorge, bueno, ayer se produjo un acontecimiento que a lo mejor a nuestros oyentes o aparte de la opinión pública española les sorprende, y es que el Parlamento Europeo aprobó con una mayoría aplastante pues el denominado Informe Buxadé, que es un nombre que indica pues quién ha sido el impulsor del informe y que esconde el nombre, el verdadero propósito, que no es otro que tratar de mejorar un poquito, entiendo yo, el carajal que en estos momentos existe con todo el tema de solicitudes de asilo, de refugio, de residencia en España. Cuéntenos qué es el informe Buxadé, qué es Eurodac y en qué consiste la reforma que usted propuso y que ha sido aprobada por aplastante mayoría. Sí, bueno, esto del informe Buxadé, ya sabe que aquí en el Parlamento Europeo, en algunas, una especie de tercera figura entre los parlamentos europeos y lo que sería el Parlamento o el Congreso americano, ¿no? Donde muchas veces a las leyes se les da el nombre del ponente. Pues esto es, la cuestión es una reforma amplia, muy amplia, del reglamento actualmente vigente, que es Eurodac, que es una norma que se quedó anticuada, que no sirve para nada, y en el fondo es una base de datos de carácter europeo, armonizada, y por tanto todas las autoridades nacionales, también las agencias europeas como Frontex o la Agencia Europea de Asilo, podrán acceder sobre todos aquellos que han solicitado asilo y, gran novedad, todos aquellos que se encuentran o intentan entrar ilegalmente en el territorio europeo. La gran novedad, digámoslo así, desde el punto de vista técnico, que nos costó mucho, es que hasta ahora el reglamento se basa en solicitudes de asilo. A cada solicitud de asilo se le abre, digamos, un número de expediente y una anotación en el registro. En cambio, ahora lo que hacemos es solicitudes de carácter personal. Y por lo tanto, cada sujeto que entre ilegalmente en el territorio europeo o que intente entrar, solicitando asilo o no, será archivado. Y eso permite, para empezar ya, acabar con las peticiones de asilo fraudulentas. Es decir, aquel que, imaginemos, pues entra por Algeciras, llega al puesto fronterizo español, dice, oiga, yo quiero el asilo, la administración española, por desgracia, bueno, por suerte, le deniega el asilo porque entiende que no, pero por desgracia no lo devuelve a su país. Y sin embargo, ese joven pues puede ir a Francia, a Alemania, a cualquier otro país de Europa, y ahí vuelve a pedir el asilo. Y va buscando algún país en que se le reconozca el asilo. Pues esto lo va a evitar, porque tenemos archivos personales. Lo mismo respecto de los ilegales, que no piden asilo, pero piden los permisos de residencia por arraigo, famosos, que son el gran coladero de la inmigración ilegal en Europa. Luego tiene otras cuestiones muy importantes, como es que la identificación hasta ahora solo era vía huella dactilar, y por eso se le llamaba Eurodac. Sin embargo, ahora la identificación será pues como la que hay de cualquier español, de cualquier europeo, pues con su imagen facial, su fotografía, con la indicación de los documentos de viaje, si ha venido con documentos de viaje, si ha venido con pasaportes, si viene con visados, si el visado está caducado, si viene sin documentación, y la tercera gran novedad, la inclusión de alertas de seguridad, que ahí es donde nos costó más luchar contra la posición de, digamos, la mayoría izquierdista, o esa gran coalición de la que hablaba González Pons, ¿no? Popular, socialista, liberal, y es que en ese registro se harán constar todas las circunstancias que la administración entiende pueden afectar, pues bien, a la seguridad interior, a la salud pública, a la seguridad con carácter general, y por tanto ese sujeto, que a lo mejor, que es la pieza que falta, que es la expulsión, es lo que falta fundamentalmente en toda la normativa europea que salió ayer en la votación, que estuvimos hora y media votando diversos expedientes en materia de inmigración, pues por lo menos si se mantiene aquí en el territorio europeo, le vamos a poder identificar, las autoridades sabrán
quienes constituyen o no un riesgo, y esas expulsiones se van a acelerar. O sea que hasta el esto momento... es un primer paso, ¿no? Sí, no, le iba a hacer un comentario y una maldad. El comentario es, a ver si lo he entendido bien, hasta ahora teníamos una cosa que era el Eurodac, una base de datos que simplemente gestionaba solicitudes de asilo y además lo gestionaba tan pedestremente que el fraude era continuado y la gente podía solicitar asilo en varios países hasta que en alguno sonara la flauta. Ahora se va a unificar todo el tema, se va a hacer una base de datos basada en la persona que entra por la frontera, de tal forma que se detecte si esa persona ya se le ha negado el asilo en un sitio y entonces pues no ha lugar a solicitudes de asilo adicionales, y además si esa persona ha entrado ilegalmente, no tiene derecho a asilo, pues eso va a facilitar el que se la pueda expulsar del territorio comunitario. Eso es lo que entiendo que se ha aprobado, con toda una serie de requisitos técnicos, como es, por ejemplo, incorporar, que parece mentira que no estuviera incorporado, el tema de la fotografía personal del individuo que entra en el sistema. La maldad es la siguiente. El informe suyo, el informe Buxadé que reforma Eurodac, ha sido aprobado por abrumadora mayoría, lo cual quiere decir que algún grupo que antes no estaba muy por la labor de controlar estas cosas, ahora de repente se ha puesto a favor. Entiendo yo que la proximidad de las elecciones europeas, en las que el asunto de la inmigración parece que va a jugar un papel importante, ¿algo ha tenido que ver en los cambios de posición de algún grupo? Absolutamente, absolutamente. Eurodac estaba para aprobarse y para votarse hace año y medio. Hace año y medio. Por lo menos. Hubieran sido 2 reuniones finales con el Consejo y lo hubiéramos cerrado. ¿Qué sucede? Que aquí había una mayoría, que es la que ha sostenido a von der Leyen durante todos estos 5 años, que se negaba a aprobar Eurodac si no se metía dentro del total paquete que se aprobó ayer, lo que llaman el paquete de asilo e inmigración, donde hay normas a las que, por supuesto, nosotros rechazamos porque constituyen un efecto llamada, como son esas reubicaciones solidarias que dicen, es decir, el reparto entre todos los países europeos de los inmigrantes que entran ilegalmente, ¿no? Y por supuesto la cercanía a las elecciones determina los cambios de las delegaciones, por ejemplo, fundamentalmente en el ámbito del grupo socialista y de lo que es el grupo liberal, donde está Ciudadanos, Renew, ¿no? Donde está Macron. Pues ahí hay un giro, es decir, la delegación macronita ha votado a favor. Entonces, la delegación macronita ha mantenido una posición de puertas abiertas durante toda la legislación. Ha sido una gran batalla entre la parte del Parlamento, pues conservadora o patriota, como quieran ustedes decir, que quiere primar la seguridad y el cumplimiento de la ley, porque al final estamos hablando de cumplir la ley y las normas que regulan la entrada en nuestro país y en el territorio europeo, y todo lo que el otro magma, ¿no? Que no sé cómo definirlo, pues el consenso progre, decíamos hace unos años, bueno, un magma federalista y globalista que está más por las puertas abiertas. La cercanía de las elecciones les ha hecho que efectivamente se vean obligados a apoyar una reforma como esta, que es histórica, porque han sido 5 años de batalla. Durante esta semana hemos recibido una campaña masiva de ONGs y asociaciones diciendo que Eurodac constituía, por ejemplo, una vulneración masiva de derechos fundamentales, simplemente por pedir que se les tome las huellas dactilares y se les tome una foto. Algo que hacen con todos los españoles y con todos los europeos. Y cualquiera de los oyentes sabe que para irse con sus hijos y viajar, y viaje de avión, pues tiene que ir con un documento nacional de identidad, ahora que encima nos han quitado el libro de familia. Y sin embargo los inmigrantes ilegales podían moverse por el territorio europeo con total libertad y con total facilidad y sin ningún tipo de control policial. Y no son pocos los casos de esas violencia, algún asesinato. Estoy recordando el caso de Bélgica, que había este hombre que estuvo con el Kalashnikov pegando tiros por Bruselas hace muy poquito, pues había solicitado el asilo en Francia y había solicitado el asilo en Bélgica. Bueno, pues con Eurodac se hubiera identificado y esto, pues muchas circunstancias
se pueden evitar. De todas maneras, yo ayer decía en mi intervención, don Luis, esto no resuelve el problema de la inmigración ilegal. Yo estoy muy contento, porque es un triunfo de Vox, del ECR, del grupo de conservadores y sobre todo por el trabajo extraordinario que ha hecho el equipo de asistentes, a los cuales ustedes alguno conocen. Y es chicos jóvenes con una capacidad de trabajo extraordinaria y ellos se merecen también parte de este triunfo. Ahora, esto no resuelve el problema de la inmigración ilegal. Bueno, pero constituye un paso. Sé que tiene usted un compromiso en breves minutos. ¿Nos da tiempo a que le haga don Javier Venegas una pregunta, don Jorge? Sin duda, claro, por supuesto. Sí, don Javier. Don Jorge, buenos días, encantado. Soy Javier Venegas. Quería hacerle una pregunta. Bueno, yo soy leguleyo, pero bueno, sabemos que luego las leyes tienen, usted lo sabrá mejor que nadie, luego tienen muchísimos vericuetos y tienen luego problemas de todo tipo y interpretaciones y demás. Yo quiero hacer solo una pregunta muy simple, es decir, yo creo que esto que han conseguido era elemental, no creo que admita polémica ni debate, usted lo ha dicho. Nos lo piden a nosotros, los propios ciudadanos europeos y españoles, pues que menos que al que venga, pues también tenerlo, digamos, identificado, ¿no? A mí ya los tiempos de Stefan Zweig ya pues se quedaron un poco atrás. Pero la pregunta es la siguiente: si por ejemplo una persona que pide el asilo indebidamente aquí en España se le deniega, ya funciona, digamos, dentro de este sistema de identificación, y va a Bélgica, por ejemplo, y en Bruselas pide de nuevo el asilo, visto lo que ha pasado, sobre todo con el caso de nuestros prófugos, de que al final uno tiene la sensación de que Europa funciona de aquella manera, dependiendo de en dónde pise uno, ¿no? Es decir, que al final podría haber también problemas como que en un momento dado Bélgica como Estado soberano, bueno, a mí es un Estado fallido, pero como Estado soberano pudiera mantener la discordia. Con el reglamento en la mano no, porque es motivo de denegación, efectivamente, de denegación automática. Eso es de lo que se trata. Sí. Con el reglamento en la mano no hay que tener en cuenta que no es una directiva, no le da margen a los Estados miembros porque no afecta a la soberanía, es un mero registro, es una base de datos, no le da margen al Estado miembro para entrar en conflicto con otro Estado miembro. Es verdad que esto constituye una revolución en países como España, donde, por desgracia, y en los últimos 5 años con Sánchez a la cabeza, pero también con anterioridad, las policías fronterizas no tienen medios, ni personales, ni materiales, y eso habrá que dotarlo, y ahora será el esfuerzo también en España, pues de exigir de una vez por todas los puestos fronterizos, los puestos en los aeropuertos, en los puertos, por supuesto en los centros de internamiento de extranjeros, de atención temporal de extranjeros, los famosos CIES y los CATES, se dote de medios personales, de medios materiales y de medios jurídicos para hacer exactamente lo que exige el reglamento Eurodac. Pero efectivamente en este caso y en lo relativo al reglamento Eurodac es una norma que se impone con carácter general a todos los Estados miembros. Lo de Puigdemont es otra historia y es una barbaridad y eso da para otra entrevista, don Luis, cuando usted considere oportuno, que es que la Comisión se comprometió a hacer una reforma de la norma reguladora de esa doble tipificación, de esa excusa que utilizaron los belgas, y han pasado 5 años y la Comisión von der Leyen no ha hecho nada con Didier Reynders, el que se sienta ahora a hacer de mediador con González Pons y con Bolaños para el Consejo General del Poder Judicial. Este señor ha tenido durante 4 años encima de su mesa la posibilidad de traer una propuesta para reformar el régimen de la euroorden y evitar lo que ha hecho Bélgica durante estos 4 años. Y no lo ha hecho Didier Reynders. Por eso dicen, bueno, cuando Buxadé dice Reynders, pues ¿confianza en Reynders? Pues muy poquita. Pues muy poquita. ¿Cómo le podemos poner en manos del Consejo General del Poder Judicial a alguien que durante 4 años ha tenido paralizada la solicitud de una reforma de la euro? Me complace ver, don Jorge, que es usted un optimista, porque dice que tiene poquita confianza en Reynders. Yo no tengo ni la más mínima. En fin, bueno, don Jorge, sé que tiene otros compromisos. Muchísimas gracias por habernos atendido a esta hora de la mañana y, bueno, muchas felicidades por la aprobación ayer del informe Buxadé y esperemos que sirva para reducir. Y a usted también felicidades, enhorabuena y muchísimo ánimo y ánimo a los 47 millones de españoles para que desconecten las radios que están escuchando
y se unan a Radio Libertad con Luz del Pino por la mañana. Sí, señor, hombre, le voy a contratar como Public Relations, qué caramba. Eso está muy bien dicho. Don Julio Ariza, muy buenos días. Eso está muy bien dicho, don Jorge. Don Jorge, le liberamos, un abrazo. Gracias.